Bien, estamos listos ya, hermanos, para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 1 de agosto, ya estamos estrenando mes. 1 de agosto de este 2021, dándole la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en la iglesia local y a través de nuestro canal de YouTube Efesios 4:23. Invitándolo nada más a que nos dispongamos hoy, como siempre, no solamente ahorita, en el momento de la predicación de la palabra, sino cada vez que usted escudriñe la Biblia, cada vez que usted escuche una prédica, cada vez que usted comparta la palabra, es un buen momento para disponer todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para estar ahí, ¿no? Concentraditos, ¿no? Así es que nosotros vamos a hacer lo nuestro, ya el Señor hizo lo suyo, la palabra está ahí, todo está listo. Así es que voy a pedirles, hermanos, que vayamos al libro de Filipenses. Busquen sus Biblias, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a leer dos versículos que nos sirven ahí de arranque. Filipenses 3:7, ahí en el video también, si tiene una Biblia cerca, búsquela o anote las citas y después checa, ¿no? Filipenses 3:7, ¿estamos, hermanos? ¿Todos listos? Bien, dice la palabra del Señor en Filipenses 3:7, dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Domingo más que como miembros de tu iglesia, miembros de tu cuerpo, como miembros de esta congregación, nos disponemos a escuchar un consejo tuyo a través de tu palabra, Señor. Una bendición especial para cada hermano, cada familia que ellos representan, Señor, y cada iglesia que hasta ahora se predica tu sana palabra, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para escuchar ese consejo, Señor, y que no sea solamente de oídas, Señor, sino que por medio de oírlo, entenderlo, nosotros podamos ver lo que tú anhelas que seamos, Señor. Que nuestro corazón te vea ahorita, Señor. Que podamos verte con nuestros oídos por medio de la escuchar y ya sabemos que la fe viene por el oír, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, acabamos de leer una porción, ¿no?, de la carta que escribió Pablo a la iglesia de Filipos, allá en Filipenses, donde él menciona algo que vamos a estar hablando hoy. No sé si vieron ahí en el Face que pusimos el título de la prédica, que hablaba de las matemáticas de Dios, ¿no? O sea, aunque no lo creamos, hay mucha relación entre Dios y las matemáticas, bastante, ¿no? Por ejemplo, alguna de ellas, ¿no? Nada más, a nosotros siempre nos han enseñado que los números no, pero hay una frase, ¿qué dijeron acá? Bueno, no sé si aquí lo dicen, por lo menos en Colombia uno dice, los números no mienten, ¿cierto que sí? Los números no mienten, ahí están, ¿no? A veces alguien dice, es que esto sí, esto no, muéstrame los números, hermano. De hecho, hay por ahí una premisa que dice que lo que no se mide, no existe. Es una premisa ahí, ¿no? Entonces en eso se parece, ¿cierto que sí? Porque dice la palabra que Dios no es hijo de hombre, ¿para qué? Para que mienta. Entonces Dios no miente. ¿Qué más? Los números no fallan, como decían por acá, los números no, está ahí, el 1 es el 1, el 3 es el 3, no cambian. Yo me acuerdo y estoy casi seguro que el número 4 que mi bisabuelo conoció hace yo no sé cuántos años es el mismo 4 de hoy, ¿cierto que sí? Entonces es el mismo, los mismos. Entonces hay mucha relación, pero ahorita le vamos a caer a eso. Vamos a estar hablando hoy de las matemáticas y de matemáticas de Dios y por qué las matemáticas de Dios son como diferentes, ¿no? O sea, van en contravía. Entonces, por eso leímos algo que Pablo hablaba ahí de que suena como a paradoja. ¿Se acuerdan lo que es una paradoja, no? ¿Se acuerdan lo que era una paradoja, no? Una paradoja es algo que parece que suena ilógico, pero que es real, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Pablo ahí, es que yo perdí eso, ¿para qué? Para ganar. Perdiendo gano. Otras paradojas que encuentras en la palabra es que para ser libre hay que ser esclavo.
pero de la justicia, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿No hay un lugar más alto? ¿Cuál es el lugar más alto que hay? Los pies de Cristo, ¿cierto? Paradojas que ya ustedes conocen. Pero bueno, ya relacionado con el tema, nosotros vivimos en un sistema, hermanos, este sistema en el que estamos viviendo, y yo creo que no solo este es un solo sistema nada más, pero a través de los tiempos ha sido lo mismo. Nosotros vivimos en un sistema en el que todos queremos ganar, ¿cierto que sí? Todos queremos ganar. Bueno, Gina tiene su negocio, Melissa tiene su negocio, varios tienen su negocio, y uno pone un negocio ¿para qué? Para ganar, ¿cierto? Nadie pone un negocio para decir, voy a poner este negocio para perder. Nadie pone eso, ¿cierto o no? Entonces estamos en eso de tener ganancias, o por lo menos no registrar pérdidas, ¿no? Uno cuando empieza algo, uno dice, bueno, voy a arrancar por lo menos para no perder. Pero yo no puedo estar toda la vida, 10, 15, 20 años con un negocio. Es que estoy ahí para no perder. No, llega un momento en que uno dice, estoy ahí invirtiendo, pero yo espero en algún momento ya empezar a ganar. Y si no gano es porque o el negocio está mal planteado o lo estoy haciendo mal, hay algo que no está funcionando, pero estamos en un sistema en el cual todos queremos ganar, ¿cierto que sí? Y a nosotros desde el punto de vista natural que nos enseñan, que para poder ganar, para poder incrementar hay que sumar, ¿cierto? Hay que sumar. O sea, uno no crece restando, porque el restar más bien le quita. Entonces uno crece con eso de que hay que sumar, no hay que restar, que si yo quiero avanzar tiene que ser para adelante, para atrás ni para impulso ni nada de eso, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver que las matemáticas de Dios, aunque obviamente la intencionalidad de Dios es que nosotros crezcamos, aumentemos, nuestra fe sea aumentada, como oraba Pablo por la iglesia, yo estoy orando por ustedes, ¿para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, pero vamos a ver que en las matemáticas de Dios, para uno tener ese crecimiento, la mayoría de las veces hay que perder. Eso lo tenemos que ver ahorita, ¿no? Y nosotros probablemente no lo hemos vivido, ¿no? Todos hemos sido estudiantes en algún momento, o conocemos, o tenemos hijos estudiantes que muchos de ellos han tenido que perder, digámoslo, o descartar mucho tiempo libre, ¿para qué? Para poder obtener un título. Entonces, sacrifica unas cosas para obtener otras. O uno como empleado muchas veces sacrifica a fines de semana o algún tiempo libre que tiene, ¿para qué? Para lograr un ascenso, una promoción, un aumento. Entonces, en la vida nos enfrentamos a eso. Hay que sacrificar algunas cosas para ganar otras, ¿no? ¿Amén o no? Viera que ahorita que estoy hablando de eso de perder para ganar, como ahorita uno está en la casa, iba a decir, me lo dijo un amigo, pero mejor, caso personal, ¿no? Como uno está todo el día en pantaloneta ahí, ¿cierto? Que uno tiene una presentación y se pone una camisa y todo eso, pero de la cintura para abajo está en chores y en chanclas. Así esa es la realidad ahorita, ¿no? Entonces, como uno anda en chores y todo eso, pues las pantalonetas se estiran, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos días iba a un funeral ayer, y iba a ponerme algo que no me ponía, ya no me entran los pantalones, ¿no? Entonces, he ganado peso, y entonces, si yo quiero volver a ganar esa satisfacción de volverme a poner el pantaloncito y que el botoncito cierre y todo eso, entonces, para yo ganar eso, esa satisfacción, esa autoestima, tengo que perder peso, ¿cierto así? De hecho, yo no sé si ustedes conocen, lo han visto en televisión, en Estados Unidos hay un concurso que se llama, yo por aquí anoté el nombre para que me corrijan los profesores de inglés, The Biggest Loser se llama, pero bueno, en español le pusieron Perder para ganar. Ese es un concurso que hay donde se inscribe gente extremadamente obesa. Estamos hablando de gente de 200, 250 kilos, ¿eh? O sea, estamos hablando de gente bastante ya obesa, y ellos se meten a ese concurso porque el concurso precisamente se trata de eso, ¿de qué? De perder peso. Entonces los someten a unas rutinas de entrenamiento, hasta terapia psicológica y todo eso, dietas, y ellos los tienen que estar pesando y todo eso. ¿Por qué? Porque ahí la meta, ¿cuál es? A ver quién pierde más, ¿no? ¿Quién pierde más para qué? ¿Para ganar qué? En ese caso, para ganar plata. Pero bueno, en esa intención de ganar dinero, ellos ganan otra cosa también. Ganan estilo de vida, ganan autoestima, salud, ¿me entiende? Entonces mira ese ejemplo tan sencillo de cómo yo gano muchas cosas perdiendo otras, ¿no? ¿Me entiende? Entonces eso existe realmente, y eso tiene un buen paralelo con lo espiritual también, porque recuerde, todo lo natural que pasa tiene su paralelo espiritual también. Entonces igual pasa en lo espiritual. Queremos ganar cosas, hay que desecharse de otras. ¿Se acuerdan del mono de la mano que suelta el maní? ¿Se acuerdan? Ese ejemplo, ¿no se acuerdan?
¿Qué por allá nos contaba el pastor Tibor? Un saludo para el pastor Tibor. Que allá en el Perú, yo no sé, me imagino que eso, ¿cómo atrapaban a los monos? O sea, les ponían maní, porque ellos comen maní, ¿cierto? Entonces había una rejita ahí, entonces ellos metían la mano, porque cuando uno mete la mano así, va fácil, ¿no? Entonces agarraban el maní, pero en el momento en que la cierran, ya la mano no sale. Y no sale, y entonces los agarraban, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a soltar su maní, ¿cierto, no? Entonces, ¿quieres tener la libertad? Suelta el maní. ¿Para qué? Para que te quepa la mano otra vez. Pero hay cosas que no queremos soltar, ¿entiende? Queremos obtener otras sin soltar muchas. Hay que soltarlas, ¿entiende? Hay que soltarlas. Ahora que estábamos hablando, cantaba Angie, que tengo hambre de ti, ¿cierto? Tengo hambre de ti. ¿Ustedes no han visto que a veces uno tiene hambre de cosas ricas, ¿cierto? Pero se ha comido otras que no son tan ricas y está lleno. Entonces, en la medida en que uno esté lleno, ¿de qué? Puedo tener hambre, pero no puedo disfrutarla. ¿Por qué? Porque ya no voy a comer lleno. Tendría que tener el estómago vacío. O qué rico es comer algo que a uno le gusta con hambre, ¿no? ¿Cierto? ¿Vacío para qué? Para llenarlo. Entonces, pero bueno, ese es otro ejemplo. No hablemos de comida ahorita mejor porque estamos hablando de bajar de peso. Borre eso ahí, Paola, por favor. Entonces, vamos a usar este programa, que hacen en Estados Unidos de perder peso, porque hay 4 reglas que ellos les ponen que tienen mucha semejanza en lo espiritual, mucha semejanza. Por ejemplo, cuando ellos llegan ahí, lo primero que les dicen cuando se inscriben y ya están ahí para el concurso, les dicen, bueno, paso número 1, se acabaron las excusas. Porque la mayoría de la gente que no baja de peso pone excusas, ¿no? Porque nosotros somos seres humanos ¿de qué? De excusas. Para todo ponemos excusas, hasta para los llamados de Dios. Es que yo soy tartamudo, decía Moisés. Es que yo soy muy joven, decía Jeremías. Es que yo soy muy joven dentro de mi familia y mi familia es la más pobre de aquí, decía Gedeón, ¿se acuerdan? Entonces siempre hay excusas, ¿no? ¿Y por qué no adelgazaste? Que mi mujer me sirve plata ahí. Ahora, yo me declaro, aquí en Costa Rica dicen, es que aquí en Costa Rica dicen buena cuchara al que cocina bien, ¿cierto? No, en Colombia dicen buena cuchara al que come mucho. Entonces dice, yo soy buena cuchara, y todo dice, wow, ¿en serio? Sí, pues es que como doble, ¿me entienden? Entonces, pero esas son excusas, porque de que se puede, se puede. Entonces, 0 excusas, es lo primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, en línea a eso, 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como quien dice, se acabaron las excusas. Es que, pastor, yo fui formado así, yo fui doctrinado así, es que yo pienso así, no. Hay que derribar todo argumento, toda fortaleza. Recuerde que una fortaleza es todo concepto preestablecido en la mente que te impide, ¿qué? Avanzar, ¿no? Es que a mí me dijeron que yo no servía para eso. Es que yo no sé hacer esa labor. Es que, mira cómo me cuesta el inglés. Esa es una excusa tremenda. Hay gente que no estudia inglés, ¿sabe por qué? Dice que yo soy mala para el inglés. Y entonces ya con solo ese concepto preestablecido nunca se meten a un curso de inglés. ¿Me entiende? Entonces, en línea a lo espiritual, dice la palabra que hay que llevar cautivo cualquier pensamiento, ¿a dónde? A los pies de Cristo. O sea, se acabaron las excusas. No hay excusas. Sí podemos soltar cosas. Sí podemos despojarnos de cosas que Dios quiere que nos despojemos. No nos escudemos en cosas. Recuerde que el ser humano siempre peca y le echa la culpa a los demás. Lo hizo Adán, lo hizo Eva, siempre lo hacen. Amén. Entonces no hagamos eso. Se acabaron las excusas. Y además, menos echarle la culpa a los demás, porque dice la palabra que todo aquel que es tentado, que no diga que Dios lo tenta, ni mucho menos, sino que uno es tentado ¿de qué? De su propia naturaleza, de su propia concupiscencia. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? De nosotros mismos. Entonces no le echemos la culpa a nadie. Se acabaron las excusas. ¿Amén o no? Ahora, después lo segundo que le dicen a esta gente es, se acabaron las excusas, ¿ah? Ahora, haga un balance de todo el daño que usted se ha causado, y no solamente a usted, sino a su familia. No sé si ustedes han visto esos problemas, de esa gente que tiene esos problemas de obesidad. No solamente son ellos que no se pueden mover y no pueden bañarse, no, la gente que está alrededor tiene que lidiar con eso. Entonces, hacer un balance de todo el daño que se han hecho a sí mismos, primeramente, y después a los demás, a la gente que los rodea, ¿no? Reconocer eso, ¿no? Hebreos 12:13 dice la palabra, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, espiritualmente también sería bueno
cuando tenemos que desecharnos de cosas, hacer un balance del daño que nos hemos hecho, reteniendo cosas que no valen la pena. Muchas veces cosas a las que Dios ya dijo no. ¿Entiende? Hay gente que se aferra a cosas a las que Dios ya dijo no. Deshazte de eso, hombre, ¿para qué? Pierde eso para que puedas ganar otras cosas. Suelta el maní. Suelta el maní. ¿Amén o no? Después de eso le dicen a ellos, bueno, no les dicen así, pero después de que usted reconoce el daño que se ha hecho, arrepiéntase de eso, ¿no? O sea, pídase perdón a usted mismo inclusive, ¿no? Espiritualmente, obviamente, lo que nos recomienda la palabra en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. El arrepentimiento en nosotros, hermanos, tiene que producir no solamente tristeza, sino vergüenza. Yo pienso que hay gente, obviamente, volviendo a ese ejemplo de la obesidad, hay gente que es muy obesa por problemas hormonales, está bien, pero hay muchos casos de gente que es descuidada, come mucho, comen chatarra, ¿me entiende? Comen doble. Saludo ahí a mi esposa. Está bien, entonces, arrepiéntase de corazón, ¿no? Entonces, obviamente, para ese caso, ese concurso en lo natural, pues eso se quita ¿con qué? El sobrepeso o ese peso que tenemos ahí se quita con dietas, ejercicios, pero en lo espiritual, ese peso que habla la palabra en Hebreos 12:13 que dice, ¿a dónde es que lo vi yo? Bueno, ahorita lo vemos, que nosotros tenemos una nube de testigos y entonces que tenemos que quitarnos ese peso que nos impide correr la buena carrera. Ese peso no es un peso natural, estamos hablando de un peso espiritual, ¿no? ¿Y ese peso espiritual cómo se quita? Con el arrepentimiento, es lo único, no hay más, porque nosotros buscamos ¿qué es? Ser limpios de eso. Y la única forma de ser limpios de eso es que nosotros nos arrepintamos, porque recuerda que la misericordia de Dios reacciona ante el arrepentimiento. No hay forma, ¿no? La misericordia de Dios es como esta luz. Nosotros cuando llegamos en la mañana todo esto está oscuro, ¿no? Pero no quiere decir que no funcione, sino que hay que ir allá a la cocina, ¡plá!, hundir el switch para que esto se prenda. Entonces la misericordia de Dios está ahí, pero si no hay arrepentimiento, no se activa, ¿no? Tiene que haber arrepentimiento. Estamos, hermanos, ¿no? Y bueno, lo otro que le ponen a ellos es, bueno, entonces ya usted, obviamente, cero excusas, métase allá analice el daño que se ha hecho, arrepiéntase del daño que se ha hecho y después, cada 15, cada mes, lo vamos a poner aquí, a pesarlo, ¿dónde? En la balanza, ¿no? Lo vamos a pesar en la balanza, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer para cuando nos pesen en la balanza, estar bien? Ponernos a cuentas, ¿no? No nos vamos a ir a que nos pesen sabiendo que no hemos hecho nada, que no nos hemos arrepentido, ¿no? Como el rey aquel que le dijo a Dios, aquí está, Señor, explora, mira mi corazón. Si nosotros tomamos la decisión de decirle a Dios que nos examine, es porque hemos hecho algo. Si no hemos hecho nada, por lo menos que no nos hemos arrepentido, ¿no? Entonces, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Entonces hay que ponerse a cuentas con el Señor, para quitarnos ese peso que nos tiene ahí agobiado, que no nos deja avanzar, ¿no? Vamos, hermanos, amén. Entonces, mire, 4 cositas que les ponen a ellos acá, 4 cositas que en lo espiritual también nosotros podemos hacer. Amén, ¿no? Porque recuerde, ¿de qué estamos hablando? Hay que perder algunas cosas, ¿para qué? Para ganar otras, ¿no? Pero hay cosas que nos cuesta y que a veces hay gente que sabe que lo puede hacer y no lo hace porque dice, estoy esperando que Dios me quite esto. Cuando Dios ya, hay muchas cosas que Dios dijo, despójate tú. ¿Acuerdan del ejemplo que siempre les pongo de la piedra de Lázaro? La piedra de Lázaro el Señor hubiera podido quitarla y hubiera sido una demostración de poder tremenda. Pero Él dijo, no, quiten esa piedra ustedes, quítenla. ¿Amén o no? Entonces hay cosas que Dios quita, hay cosas que Dios sana, está bien, pero hay muchas cosas, la mayoría, en ese proceso de conversión, de limpieza, de despojarse de cosas para obtener otras. ¿Obtener qué cosa? ¿Qué es lo más preciado que nosotros queremos obtener? La salvación, ¿cierto? Eso es lo más preciado. Entonces, en pos de obtener eso, hay muchas cosas que nosotros mismos tenemos que quitar, tenemos que despojar. Estamos, hermanos, ¿no? Amén, ¿no? Bien, entonces, como estamos hablando de la relación de Dios con las matemáticas y todo eso, ¿ustedes se acuerdan las 4 operaciones básicas que uno veía en matemáticas? ¿Cuáles eran? Suma, resta, multiplicación y división, ¿cierto? Entonces, en la Biblia hay anhelos del Señor para cada una de esas 4 operaciones también. Por ejemplo, empecemos con la suma, ¿no? Empecemos con la suma nada más. Entonces, hay muchas cosas que el Señor anhela. Bueno, antes quería decirles, no sé si ustedes por ahí estaban averiguando el significado de la palabra matemática.
Matemática, la palabra matemática viene del griego matemática. Pasa que es con K, ¿no? Viene del griego matemática, pero lo interesante ahí es lo que significa. Significa cosas que se aprenden. Eso quiere decir el término matemática en griego. Cosas que se aprenden. Por eso es que mucha gente le huye a la matemática, ¿no? Y le tiene miedo a la matemática. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas de la matemática que si usted no se las enseña, usted no las estudia, no las va a poder hacer. Usted no va a poder sacar una integral ahí y todo eso, o resolver una ecuación cuadrática con 3 incógnitas o cosas de esas si usted no le han enseñado a hacerlo. Por más que usted, bueno, puede leer, tiene que aprender definitivamente, ¿no? Hay otras cosas en la vida que uno las aprende viviéndolas, tropezándolas, observándolas, pero hay cosas como la matemática donde uno las tiene que aprender. Nada más para que lo tengamos ahí. Entonces eso tiene que ver con la disciplina de Dios, por eso es que Él nos da para que aprendamos muchas cosas que están aquí en la palabra. Las cosas, los pensamientos de Dios, los anhelos de Dios, que haya en nosotros el sentir que en Él hay, tenemos que aprenderlo. ¿Dónde? En la palabra, porque esa es la mejor forma. ¿Estamos, no, hermanos? Entonces, en el asunto de la suma, imagine que en 2 de Pedro 1.5, voy a ir a 2 de Pedro 1.5 nada más, si usted quiere nada más anote la cita. Usted ya, eso se lo saben porque eso lo hemos visto muchas veces. Segunda de Pedro 1.5, hay varias cosas que el Señor quiere que nosotros sumemos, hablando de la suma, que nosotros sumemos a nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros queremos agarrar? En este caso de Primera de Pedro, ese es el pasaje donde dice, haciendo estas cosas, ¿qué? No caeréis jamás. Pero para eso el Señor quiere que sumemos. ¿Que sumemos qué? Dice, vosotros también, poniendo a toda nuestra diligencia, por eso mismo añadid, sumad a vuestra fe. Ese es el punto de arranque, ¿no? Ahí, si no hay fe no hay nada, por eso dice, súmenle a su fe estas cosas, ¿no? Que quiero que sumen, pero ojo, el punto de partida es la fe. Si no hay fe, ni para qué sumas eso, ni para qué, si no somos personas de fe. Acuérdate que hay 2 niveles de fe, ¿no? Ahora que me metí ahí, ¿ustedes han oído un versículo que dice que porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe? ¿Lo han leído? Por fe y para fe. ¿Por qué por fe y para fe? Entendiendo que la fe es creer, ¿cierto, Jorrito? ¿Qué es la fe, Jorrito? Creer, ¿no? Entonces, la justicia de Dios se revela por fe, o sea, se revela creyendo, porque dice que la fe viene por el oír, pero es un primer nivel de fe. Ese nivel de fe a nosotros no nos va a llevar a ningún lado, nos lleva solamente a creer, nada más. Se revela por fe, o sea, se revela para creer. Y para fe, ¿se revela para qué? Para que creamos también, pero en otro nivel, que es el de Gálatas 5:22, porque el fruto del Espíritu es varios, fe, amén, pero ese de Gálatas 5:22 es otro tipo de fe, porque se construye por medio de un caminar, porque es un fruto. Recuerde, el fruto no sale así, el fruto, para que un fruto salga hay que sembrar una semilla, hay que cultivarla, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que esperar a que crezca y después sale el fruto, amén. El fruto del Espíritu no sale por arte de magia, sale por medio de una vivencia. Amén. La justicia de Dios se revela por fe, o sea, para creer, y para fe, o sea, para creer también, pero en otro nivel. Amén o no. Estamos, ¿no? Entonces, de ahí partimos. Y quiere que agreguemos qué cosas, una cantidad de cosas que está ahí, como si fuera una ecuación, ¿no? Que añadamos a la fe, ¿qué cosa? Que le añadamos virtud. Recuerde, la virtud tiene que ver con la excelencia. Nosotros tenemos que ser personas de excelencia, hacer las cosas bien. La virtud es la capacidad que tiene una persona de hacer las cosas bien. No es suficiente con hacerlas bien, hay que ser virtuoso. También la palabra virtud significa poder. La Biblia católica, trata como poder. Virtuoso. Sí, ustedes han visto cuando alguien toca muy bien el piano que le dicen, uy, ese es un virtuoso del piano. ¿Han visto, no? O sea que lo toca más que bien. Entonces, tenemos que poner a nuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Qué más? Conocimiento, obviamente conocimiento primeramente de las cosas de Dios y después todo el conocimiento. El Señor dice, vengan al conocimiento, conozcan de mí. Agreguen, ¿qué más? Que agreguen dominio propio, esa capacidad de nosotros de controlarnos, de hablar cuando hay que hablar, de callar cuando hay que callar. Dominio propio, paciencia, es el arte de esperar con conocimiento. A eso que agreguemos piedad, que es la inclinación hacia las cosas de Dios. Que agreguemos afecto fraternal, el que tenemos entre hermanos. ¿Cómo se llama ese amor entre hermanos? No, ágape es el amor de Dios. Fileo. El amor fileo, ¿no? Afecto fraternal, ¿no? Y al afecto fraternal que le agreguemos, ¿qué? Amor.
pero el amor de Dios, el que conocemos de Dios, no el amor que nos enseña este sistema. Entonces, como estamos hablando de la suma, eso es lo que el Señor quiere que nosotros agreguemos, ¿qué? A nuestra fe, a lo que ya creemos. Sumen todo eso, ¿no? Sumen, porque es una de las operaciones matemáticas, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Amén. Bien, entonces, ¿qué más? Ahora, hablando de la resta, hablando de la resta, Efesios 4:31, bueno, yo lo tengo aquí nada más, pero se lo leo, anote ahí nada más, porque Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso hay que restarlo, hay que sumarlo. Ahorita sumamos cosas que nos llevan, ¿no? Nos hacen crecer, pero estas cosas hay que restarlas, ¿no? Restemos eso, ¿amén o no? Entonces, ahora, la única forma, hermanos, de uno poder quitar todo eso, porque uno con las propias fuerzas, uno lo puede hacer, ¿no? Pero recuerda que todo parte de ¿qué? De tener fe en el Señor y de saber, como decía Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque en Él hay poder, ¿para qué? Hay poder de Dios para transformar. Así como me transformó a mí, podría decir Pablo, yo sé, no me lo han contado. Yo soy testigo de que hay poder en Cristo, ¿para qué? Para hacer un cambio radical de vida, como lo hizo en Pablo, que era Saulo de Tarso. Amén, hermanos. Entonces, la única forma de uno quitarse todo eso tiene que ser con la ayuda del Señor y que el Señor nos marque la pauta, digámoslo así. Acuérdense lo que pasó en Éxodo 15:23, ¿se acuerdan? En Éxodo 15:23 dice la palabra, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, ¿no? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y entonces Moisés, ante esa situación tremenda de tanta queja y murmuración, dijo, bueno, Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y la echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces solamente es con la mano de Dios ahí, interactuando en la vida de uno. Por eso es que una persona que no le haya entregado su vida a Cristo, difícilmente puede, ¿qué? Renovarse, cambiar su forma de pensar. La transformación tiene que ver con que usted haya pasado por ese primer paso de entregarle su vida al Señor. Decía Pablo ahorita, ¿no? Que se lo dije. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque hay poder de Dios en él. Pero si tú no tienes el Evangelio, pues no hay ningún poder de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque viene por medio de la palabra, toda la revelación. Nosotros podemos cambiar, ser transformados por medio de lo que aquí está escrito. Y por medio de lo que aquí se revela por medio del Espíritu Santo. ¿Amén o no? Bien, entonces ya tenemos la suma, la resta. Ahora, por ejemplo, en la división. Mire que en Éxodo 18:13, principio de la Biblia, por allá al principio, en Éxodo 18:13 se dio una situación particular. Éxodo 18:13, ¿se acuerdan? No les voy a leer todo eso, pero es la historia de cuando Moisés estaba agobiado porque como él guiaba a todo ese pueblo y a él se le formaron unas filas tremendas, ¿se acuerdan? Porque él tenía que estar resolviendo a la gente sus problemas, ¿cierto que sí? Y entonces llegó un personaje, el suegro de Moisés, que se llamaba Yetro, ¿se acuerdan? Entonces Yetro llegó ahí a ver qué es lo que él hacía, ¿no? Entonces, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti de la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió a su suegro, es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Está bien. Entonces, ¿cuál fue el consejo que le dio él? Yetro le dice a Moisés, mira, aquí lo que va a pasar es que vas a desfallecer tú y todo el pueblo también, porque el trabajo es demasiado. Oye mi voz y te aconsejo. Y entonces más adelante le dijo, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave que te venga a ti. Y entonces así todo el mundo contento. Entonces, ¿qué es lo que hay que dividir, hermanos? Hay que dividir las cargas. El Señor anhela que dividamos las cargas. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra cónyuge? ¿Ah? Cónyuge, ¿se acuerdan? Bueno, cónyuge viene de qué? Sí, con yugo, o sea, compartir el yugo, ¿entienden? Por eso se llama cónyuge, porque es que a veces los cónyuges no comparten el yugo, hermanos. Muchas veces los hombres, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces a veces se recarga todo en una sola persona. En muchas casas pasa eso. ¿Y eso qué lleva? Lo que dice ahí. ¿Sabe qué es lo que va a pasar si uno encuentra una mujer donde toda la carga está con ella? Le va a decir, alguien le dice, uy, ya vi esto. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a desfallecer tú y toda tu familia también. ¿Me entiendes? Por eso se llama cónyuge. Hay que partir el yugo. Hay que compartir las cargas. ¿Amén?
Si usted que está en el video ahí es alguien que no ayuda en su casa, ayude. Amén o no. Los hijos tienen que ayudar en las labores a los padres y los esposos a las esposas. Y las esposas también al esposo a veces, ¿no? Porque a veces es al revés. Entonces, ¿qué hay que dividir, hermanos? Las cargas, ¿no? Recuerde, hay que dividir las cargas. Ya suma, resta y división. Y ahora la multiplicación está por ahí cerca donde estábamos ahorita en Deuteronomio. Deuteronomio 7:12, dice la palabra del Señor. Deuteronomio 7:12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces el Señor quiere multiplicar sus bendiciones para nosotros. Amén. Pero acuérdese, ¿qué es lo que activa las bendiciones de Dios? No la fe propiamente, la obediencia. Acuérdese, ¿no? Las bendiciones de Dios se activan con la obediencia. Si tú obedeces estos estatutos, bendita será tu entrada, tu salida. ¿Y qué activa las maldiciones? La desobediencia, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen las maldiciones? De Dios. Acuérdese, no caigan ahí, porque hay mucha gente que dice: ¿dónde vienen las bendiciones? De Dios. ¿Y las maldiciones? De Satanás. No, las maldiciones vienen de Dios. Lo que pasa es que uno es el que las activa o las desactiva con la obediencia o la desobediencia, ¿no? Entonces Dios quiere multiplicar las bendiciones, hermanos, pero para eso tenemos que vivir una vida de obediencia. ¿Amén o no? Bueno, eso tiene que ver con esas 4 operaciones de las matemáticas. Ahora estamos haciendo un repaso de Dios y sus matemáticas, ¿no? Otro pasaje que por allá hay, que tiene que ver con otra cosa de las matemáticas. A nosotros nos han enseñado que en las matemáticas hay una ley que se llama la ley conmutativa, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la ley conmutativa? ¿Qué dice? Va a hacerle un examen de matemática un día de esto. La ley conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Que 5 más 4 es igual a 4 más 5. Eso es cierto, ¿no? Que 3 más 2 más 1 es lo mismo que 1 más 3 más 2. Que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. ¿Que 4 por 4 qué es? Un buen carro. ¿Cierto que sí? Bueno, ese es otro paréntesis ahí para ver si estaban aquí. Entonces, las matemáticas nos dicen a nosotros que el orden de los factores no altera el producto, pero hay un versículo, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Que sembró y tiró semilla y uno cayó entre espinos, pero que hubo uno que cayó en buena tierra, ¿se acuerdan? Entonces dice la palabra en Marcos 4:20, dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, los que la reciben y los que dan fruto a 30 y 60 y 100 por uno. Entonces, ahí sí importa el orden. En las matemáticas de Dios importa el orden. Pues yo no podría dar fruto de la palabra si esa palabra no ha sido sembrada en mí. Y no solamente se ha sido sembrada en mí, sino que la recibo y la entiendo. Entonces, según ese orden que está ahí, la palabra se tiene que recibir, oír. Después de que yo la recibo, la entiendo, la vivo y después doy fruto. ¿Amén o no? No se puede uno saltar el orden. Es como el proceso de Efesios 4, 22, 23, 24. Yo no puedo estar en el 24 sin haber pasado por el 22. Ni estar en el 23 sin haber pasado por el 22 tampoco. Primero tengo que despojarme de lo que era, renovar mi mente y vestirme de la nueva imagen. El orden sí importa, hermanos. En las matemáticas de Dios, el orden sí es importante. O sea, yo no puedo, es como en la vida, yo no puedo morir si no he nacido. Hay cosas donde el orden sí es clave, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? ¿Amén o no? Bien, vámonos otra vez a donde estábamos en Filipenses capítulo 3, ya retomando lo que leímos al principio. Ya nos queda claro que hay relación entre Dios y las matemáticas, que las matemáticas tienen un tratamiento especial, en algunos casos van en línea, pero en la mayoría de las veces las matemáticas de Dios son totalmente opuestas a lo que conocemos, ¿no? Son totalmente opuestas. Entonces, leímos al principio, ahora que empezamos el servicio, algo que Pablo escribió, ¿no? En el versículo 7 y 8, él decía: por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo lo tenía claro, clarísimo lo tenía. Él decía: bueno, yo ahora que estoy en Cristo, yo sé que las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? Entonces hay muchas cosas que yo las tenía como ganancia,
que más bien para mí son pérdida. ¿Por qué? Porque eso no me sirve para ganar lo que yo quiero. Entonces, hago eso como pérdida, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Ahora, ¿cuáles son las cosas a las que Pablo decía que las he estimado como basura, como pérdida? ¿Cuáles cosas? ¿Cómo hago yo para darme cuenta de cuáles cosas? ¿Ah? Sí, pero ¿cómo hago para saberlo? Pues ahí está, ¿no? O sea, simplemente meto ese texto en el ¿qué? En el contexto. Recuerde, muchas veces hay textos que se entienden solitos, pero muchas veces no, hay que meterlos en el contexto. Entonces tendríamos que irnos hasta el principio del capítulo 3, donde Pablo está hablando ahí, ¿no? Entonces leamos ahí en 3.1, Filipenses 3.1 dice, por lo demás, hermanos. Cuando él dice por lo demás, hermanos, es porque ya viene contando una historia, ¿no? Entonces yo les vengo contando una historia, usted dice, por lo demás, hermanos, o sea, aparte de todo eso que les conté, viene lo que les voy a decir. Entonces dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, que siempre era el grito de batalla de él, ¿no? Gozaos en el Señor, gócesen en el Señor. Y si les queda un poquito más, síganse gozando en el Señor. Entonces, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro, ¿no? Hay una técnica de enseñanza que tiene que ver con eso, y es el de repetir, ¿no? El de repetir, ¿no? Muchas veces hay principios que uno repite. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, uno está donde la mente está, porque lo repetimos muchas veces, ¿no? ¿Me entienden? Un principio aquí. Entonces, versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿no? Cuando él dice guardaos de los perros, ¿a quién se está refiriendo? ¿Alguien sabe? Puede ser a los gentiles, pero él es más preciso todavía por allá en Isaías 56, Isaías 56, 10. Isaías 56, 10, porque estamos hablando ahí, acuérdense, eso es escudriñar. Cuando usted ve una palabra y dice, ¿a qué se referiría Pablo ahí? Cuando habló de perros. Sabemos que sí, se le decía perro a los gentiles, pero en Isaías 56, 10 dice la palabra, porque él está hablando de los falsos profetas, los falsos apóstoles y todo eso, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados ahí, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, ¿no? Eso está hablando él. ¿Y sabe por qué él hablaba de eso? Porque a Pablo le pasaba lo mismo que le pasaba al Señor. Cuando él estaba ahí predicando y todo eso, había muchos fariseos ahí siguiéndolo, ¿no? Viendo a ver qué predicaba y todo eso. Entonces, claro, eran oportunidades para tirarle su chinita a más de uno, ¿ah? Entonces él dice, guardaos de los perros. ¿De quién está hablando? De los falsos profetas, los falsos apóstoles, esa gente que está enseñando cosas que nada que ver con el evangelio, ¿no? Después dice, guardaos de los malos obreros. Bueno, ya sabemos que los malos obreros, ¿quiénes son? Los falsos hermanos, la gente que llega con una apariencia de piedad, pero realmente no lo son, y toda esa gente, ¿no? Falsos obreros. Y después dice, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién se está refiriendo? A los judaizantes, ¿no? A los que, acuérdense que uno de los conflictos que Pablo tenía ahí era que él decía que la salvación era ¿por qué? Por fe, ¿no? Pero esta gente decía, sí, pero si no se circuncidan, no pueden ser del reino, ¿no? Entonces ellos querían, con una práctica judaizante, recuerden, judaizar ¿qué era? Cualquier persona que se convertía al cristianismo querían forzarlo a que tenía que sujetarse a todas las leyes judías, ¿no? Entre ellas, ¿cuál? Circuncidarse, ¿no? Circuncidarse. Entonces dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿no? Y después dice, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión, ¿no? ¿A qué se refería él con eso también? Se refería a la gente que había nacido de nuevo, porque acuérdate que hay un pasaje que dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión tampoco, sino una nueva creación, ¿no? Entonces nosotros somos la verdadera circuncisión, porque la circuncisión no es la de mutilar el cuerpo, sino una circuncisión ¿dónde? En el corazón. Eso, entonces él está obviamente diciéndole a esa gente ahí, ¿no? Entonces, guardaos de esos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, no teniendo confianza en la carne. Si yo no tengo confianza en la carne, ¿en quién tengo confianza? En el espíritu, en las cosas espirituales, en Dios mismo. ¿Amén o no? Bien, entonces de ahí ya empieza y dice, aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne o de qué confiar en la carne. Entonces ahí es donde empieza a dar una lista de cosas que para él
podrían ser muy buenas si uno estuviera armando un currículo, ¿no? Recuerden, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que en contabilidad, ahora que hablamos de números y todo eso, en contabilidad uno le ponían a llenar un libro ahí donde uno ponía 2 columnas ahí, el deber y el haber, ¿se acuerdan? El deber era todo lo que salía, y el haber era lo que entraba. Entonces uno iba llevando su balance ahí, ¿cierto? Entonces todas estas cosas que están aquí, es como que Pablo las estuviera escribiendo en el haber, ¿no? En su positivo, en las cosas que a él le sumaban. ¿Cierto que sí? Y en el deber estaba lo que él hacía antes, que era perseguir las iglesias y aborrecer a los cristianos y todo eso. Después, obviamente, cuando él tuvo su encuentro personal con el Señor, como la matemática de Dios son al revés, lo que estaba en el haber pasó al deber y lo que estaba en el deber pasó al haber. Entonces él decía, aunque yo tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, decía él, ¿no? Entonces decía, circuncidado al 8º día. Circuncidado. Cuando él dice circuncidado al 8º día es porque él, podría uno deducir ahí de que él pertenecía a una familia tradicional, apegada a las normas, ¿no? Porque había que circuncidar al 8º día, ¿no? A veces muchas de las cosas que nos afectan a nosotros dentro del cristianismo es que muchas personas no tienen la esta de, no sé si llamarle, ¿cuál sería la mejor palabra? Que nacen en un hogar donde la gente se someta realmente a lo que es las normas cristianas, ¿no? A llevar a los chicos a la iglesia, a congregarse, a instruirlos en la palabra, ¿me entiende? Que no solamente como hay gente que dice, es que yo nací en el evangelio, sí, pero nunca he ido a una iglesia. ¿Y por qué naciste en el evangelio? Es que mi mamá y mi papá eran cristianos. Eso no es nacer en el evangelio, ¿no? Eso no es nacer en el evangelio, ¿me entiende? Entonces, Pablo está diciendo ahí, circuncidado al 8º día, o sea, tuvo unos padres, ¿qué? Apegados a las normas, ¿no? Qué bueno sería que cada niño que naciera así, ¿no? O sea, tanto en lo natural, porque así lo llevan al tamizaje, eso sí cumplido, pero en lo espiritual debería ser presentarlo en la iglesia, traerlo a la escuelita dominical, que sean carne de iglesia. ¿Amén o no? Bien, entonces dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, o sea, del pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín. Cuando él dice de la tribu de Benjamín, acuérdense que Benjamín, de los 12 hijos de Jacob, era el preferido, ¿no? Porque era el chineado. Entonces él venía de una buena tribu. Entonces, de la tribu de Benjamín, dice él. Entonces dice, hebreo de hebreos. O sea, no me queda duda de mis raíces. Dice, y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, yo soy un maestro de la ley, porque fue instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel. O sea, él creció ahí entre la crema innata de los fariseos, de Sanedrín. Entonces, estamos hablando de cosas que a uno podían elevarle el ego, ¿no? Puedes decir, wow, esto me suma. Pero ahorita vimos ya que él dice, pero todas esas cosas para mí, ¿qué son? Basura. Eso no me sirve de nada, porque no me sirve para ganar lo que quiero, más bien me estorba. Entonces, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Porque si hay algo, uno podría criticarle muchas cosas a Saulo de Tarso. Muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí no se le puede negar es que en cuanto a la ley, él era irreprensible. O sea, no había nada que cuestionarle, porque él estaba actuando conforme a la ley, en buena teoría, ¿no? Lo que pasa es que después, cuando tuvo su encuentro personal con el Señor, ya pasó a estar sujeto a la ley de Cristo, que es otra ley. No es que vaya en contra de eso, pero recuerde, tuvo su encuentro personal con el Señor, y entonces las matemáticas se le voltearon, ¿no? Entonces todo eso que él estaba en el haber pasó al deber, todo eso pasó a ser basura, y realmente el único patrimonio, lo único que le sumaba a él, ¿qué era? Conocer a Cristo. Era lo único que a él lo llenaba, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? ¿Amén? Entonces, con Pablo vemos ese ejemplo tremendo de lo que es perder para poder ganar. De hecho, el capítulo 3 de Filipenses, si usted lo lee después, usted va a ver que lo que es del versículo 1 al 10, donde él comienza a mencionar todas esas cosas que él tenía y qué era lo que él quería ganar. ¿Por qué estimó eso como basura? Porque él ciertamente, el versículo 8 dice, y ciertamente aún todavía las estimo como pérdidas. ¿Para qué? Para el conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, como quien dice, ya no importa lo que yo crea, ni la ley a la que yo estaba sujeto, no, eso ya no, ahora ya no soy yo, ahora es Cristo, ¿me entiende? Como dice la palabra, ya no vivo yo, es Cristo, la ley de Cristo en mí, la que actúa, ¿amén o no? Entonces, todo eso lo desechó por eso, y por eso les decía que eso puede ser estorbo, ¿no? Porque claro, lo que él sabía, lo que él tenía,
era un estorbo para la nueva criatura que se levantaba. Muchas veces, hermanos, el obstáculo más grande que puede uno tener no es lo que no sabe, sino lo que sabe. Viera qué difícil es tratar de instruir a alguien que ya tiene sembrada doctrina en su cabeza, ¿no? Que ya está adoctrinado, qué complicado es. Cuando usted agarra a alguien en cero que quiere aprender o algo así, es mucho más fácil, ¿no? Eso es como cuando uno agarra un terreno y ya está labrado, ya está listito para sembrar. Ahora, si le agarran a uno pedregales y hay que limpiar y hay que traer maquinaria, es más complicado, ¿no? ¿Estamos o no, hermanos? ¿Amén? Bien, entonces, ahí con Pablo vemos tremendamente claro eso de que él decía, ¿cómo perdí cosas? ¿Para qué? Para poder ganarlas, ¿no? Y no solamente ahí en lo de Pablo. Léase todo el capítulo 3 y usted se va a ver que más adelante él lo tenía claro, ¿no? ¿Qué era lo que él tenía que desechó? ¿Qué es lo que tenía ahorita? Que era el conocimiento de Cristo y para dónde él iba. Versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, por donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, mire que está hablando en futuro, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces él sabía de dónde venía, que lo estaba desechando, tenía claro su presente, que era compartir con el Señor, ser instrumento en las manos de Él, y sabía para dónde iba, que era que ser glorificado, así como Cristo fue glorificado. Si juntamente con Él padecemos, juntamente con Él seremos glorificados. Amén, hermanos. Bien, ese es un caso. Hay otro caso también que está en Mateo 16, 24. ¿Acuerdan lo que el Señor le dijo a los discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre por sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Amén o no? Entonces, por eso es que dice, no haga tesoros aquí en la tierra, haga tesoros en el cielo. O sea, haga tesoros que realmente le sirvan en una eternidad, porque lo material pasa, lo natural se queda aquí, ¿no? ¿Amén o no? Pero para eso hay que agarrar su cruz y seguirlo. Y agarrar su cruz se hace después de que uno se niega. ¿Y qué es negarse? Desechar lo que uno cree que es, o lo que uno cree que está bien, o como aún no ha sido formado. Lo mismo Efesios 4:22, después de esa vieja naturaleza que está viciada, que no sirve para nada. Niéguese a sí mismo, niegue las cosas que a usted le gustan. Suelte el maní, como decíamos acá, suelta ese maní, ¿para qué? Para que pueda recibir de Dios. Por eso uno se presenta a Dios con manos levantadas, ¿no? Aquí está mi mano limpia, Señor, y prestas a lo que tú quieras darnos, ¿no? ¿Amén o no? Ese es otro caso, pero hay otro también. Juan, a ese sí vamos todos al libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, hermanos, hay una historia ahí muy bonita, muy conocida, que tiene que ver ¿con qué? Con la mujer samaritana, ¿no? Ustedes han escuchado que dice la palabra que ganar almas para Cristo es de sabio, ¿cierto? Ahora, ¿nosotros queremos esa sabiduría? ¿Queremos ganar almas para Cristo? Pues para ganar almas para Cristo hay que perder algunas cosas también. Y hay un ejemplo aquí claro en lo de la mujer samaritana, ¿no? Ustedes se acuerdan que entre los judíos y los samaritanos no se llevaban, ¿no? Sí, la mujer de Samaria, la mujer samaritana, sí. Entre los judíos y los samaritanos no se llevaban, ¿se acuerdan, no? Pero aquí hay un ejemplo claro de evangelismo de parte del Señor, unas pautas que nos da tremenda, porque hay mucha gente que cree que ser evangelista es opcional. Es que eso no, es que yo no soy evangelista. No. Todos somos llamados ¿a qué? A evangelizar, porque la gran comisión no fue para algunos. El Señor no dijo, a los evangelistas, vayan y hagan discípulos. No, eso era para todo el mundo. Amén. Entonces no es opcional, lo podemos hacer. Lo que pasa es que hay gente que se organiza en un grupo de evangelismo y que les gusta que le digan el evangelista tal y el evangelista tal, pero yo creo que más de uno hemos evangelizado a nuestra forma, ¿no? O entregando un tratado, lo que sea, ¿no? Entonces, eso de evangelizar es algo que nos compete a todos, ¿no? Entonces, si queremos ganar almas para Cristo, tenemos que deshacernos o perder algunas cosas y el Señor nos lo muestra aquí. Acuérdense que en la historia de la mujer samaritana, ¿qué representa? ¿Qué representa la mujer samaritana?
¿Qué se les ocurre? Pecado puede ser, pero el pecado, digamos, caracteriza a una persona pecadora, sí, pero una persona sin Cristo, ¿ah? O sea, digamos que la mujer samaritana representa a la gente que está apartada de Dios, digámoslo así, ¿no? De hecho, ustedes ven que ella le dijo que no tenía marido, él le dijo, ciertamente no tienes marido porque con este son 6 ya y los 5 que has tenido ni siquiera eran tu marido. ¿Se acuerdan de esa historia? Porque ella tenía un vacío, ella realmente sentía que, no sé, uno podría meterse un poquito más en la mujer samaritana, pero era una persona que no hallaba gozo ni nada, porque tal vez la forma de ella rellenar ese vacío era de marido en marido, ¿no? Digo yo, no sé, como algunos de nosotros a veces nos ha pasado que, no necesariamente de maridos, ¿no? Pero ¿cuántos maridos, cuántos trabajos has tenido? 5, 6, no hay un lugar donde me sienta bien. Muchos trabajos, muchas cosas, o sea, perdón, se cayó la mascarilla. Entonces la mujer samaritana representa eso, hermanos, una vida sin Cristo, ¿no? A veces con las iglesias también. ¿Cuántas iglesias llevas? Esta ya es mi 6ª iglesia, pastor. ¿Por qué no encuentras una iglesia donde te sientas bien, donde no necesariamente es donde uno se sienta bien, donde me llene, donde sienta que estoy creciendo, que estoy aprendiendo, ¿me entiendes? Hay gente que va de iglesia en iglesia, entonces no son 5 maridos, ya son 5 iglesias, sí, porque esa iglesia donde estás tampoco es la tuya. ¿Ustedes se acuerdan de un paréntesis ahí, un señor que se murió y andaba de iglesia en iglesia, el señor se murió y cuando hicieron el entierro no fue nadie? Y decía, qué raro, mira, no vino el pastor, no vino los hermanos, y dice, pero ¿quién va a venir si él no tenía iglesia? ¿Entiende? ¿Cuál era el pastor? No se sabe, porque andaba de aquí para allá. Entonces, es bueno uno tener ese sentido de pertenencia, ¿no? En una congregación, en una iglesia. Bien, entonces, ¿qué tenemos que eliminar nosotros, hermanos? Vea, porque los judíos, como les decía, no se llevaban con los samaritanos. Muchas veces los samaritanos eran vistos con cierto desprecio, podríamos decir, como a veces hay gente que mira a otras por encima del hombro, como creyendo que la gente no vale nada. Pero recuerde, para Dios todos son valiosos. O si no, recuerde la parábola que dio el Señor de la semilla de mostaza, ¿se acuerdan? La semilla de mostaza tiene una característica. ¿Cuál es? Que es de las más pequeñas que hay, ¿cierto? De las más pequeñitas. Pero cuando se echa en tierra y cuando eso germina, ¡wow! Eso es un árbol impresionante, ¿eh? Así es con la vida de cada persona. Uno no creamos que nadie es lo suficientemente insignificante, sino que en las manos de Dios, tremendo, ¿ah? En las manos de Dios, ni usted ni yo sabemos a dónde Dios nos puede llevar si es que realmente le diéramos a Él la oportunidad. Bueno, entonces, una de las primeras cosas que vemos ahí en el capítulo 4 de Juan, por ejemplo, en el versículo 3, dice la palabra ahí, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, y le era necesario pasar por Samaria. Cualquiera diría, como los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, el último lugar por el que por el que el Señor debería pasar, ¿cuál era? Samaria, ¿no? Porque, ¿me entienden? Eso es lo que uno hace prejuzgando, digámoslo así, ¿no? Entonces hay que eliminar eso, ¿no? El Señor decía, le era necesario, Él ya sabía lo que tenía que ir a hacer allá. Muchas veces ni le hablamos de Cristo a alguien porque prejuzgamos, o sea, hacemos un prejuicio. No, es que esa persona, yo no creo que me atienda, yo no creo que me escuche, es que, no sé, es que ya sabe mucho de Biblia, no crea, ¿no? A veces hay gente que sabe mucha Biblia y necesita realmente una amonestación, necesita un consejo, lo que sea, ¿no? Es que se me cae mal, es que es de otro país, es que es extranjero, es que, ¿me entiende? Hay muchos prejuicios que tenemos que eliminar, tenemos que desechar, tenemos que quitar eso tiene que restar, ¿para qué? Si es que queremos ganar un alma, ¿no? En este caso el Señor, obviamente el último lugar donde la gente diría que pasaría Él sería por Samaria, pero no, era necesario pasar por Samaria, ¿amén o no? Era necesario, ¿no? Entonces, quitémonos eso de la mente si es que queremos ganar. Recuerda, hay que desechar algunas cosas para poder ganar otras, ¿no? Entonces, esos prejuicios. Ahora, en el versículo 5 y 6 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba el Señor? Cansado. O sea que, aparte de que era un lugar al que tal vez nadie iría, yo digo, no, yo voy para allá. Pero entonces, si él estaba cansado es porque era un lugar que no estaba ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Entiende? Entonces, nosotros queremos ganar almas para el Señor. Aparte de los prejuicios que tenemos que quitarnos de creer que hay gente que no necesita, tenemos que dejar a un lado también la comodidad, hermanos.
No, es que es muy lejos. Es que es cansado, ¿ves? Qué cansado es. No, pero es que hoy no, porque... Bueno, iba a decir que hoy no porque está lloviendo, pero no. Hay mucha gente que sí, la lluvia los detiene, amén. De hecho, ahora en la mañana... Es que, bueno, como en las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? Porque ahora en la mañana, así, como que en 3 mensajes, como 10, 12 personas, pastor, no puedo ir. Pero está bien, o sea, yo no vengo aquí, o sea, yo preparo un mensaje para 20, para 30, para 40, para 15, para 10, ¿entiendes? Pero así como hay gente que dice, pastor, hoy no puedo ir, entonces otra gente dice, pastor, ahí todavía hay espacio, es que voy para allá, ¿me entienden? Entonces, así es. ¿Me entiendes? Si uno se pone a pensar en las matemáticas de números, decir, ay, que yo no sé qué, cuánto, no. Vamos, lo que hagamos, hagámoslo como ¿para quién? Como para el Señor. Y Él es el que agrega, Él es el que quita, ¿me entiendes? Entonces, no hay problema, entonces está bien. Pero bueno, entonces, pero hay que dejar la comodidad, hermanos, hay que esforzarse un poco más. Hay gente que cualquier cosita los detiene, pero bueno, eso es cada uno con lo suyo, ¿no? Entonces, el Señor estaba cansado, fue a Samaria y aún así tenía que ir allá. Entonces hay que dejar, ¿qué cosa? La comodidad. ¿Estamos, hermanos? En el versículo 9 y 10 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿no? Entonces imagínese la mujer, o sea, todavía estaba ahí, obviamente ella no había entendido, ya después entendió y todo eso, pero tenemos que quitarnos como esa soberbia que a veces nos llena, ¿no? De creer que vamos a poder contender, o sea, realmente no, la idea no es contender, la idea es, acuérdense, si vamos a ganar un alma para Cristo, vamos a encontrar rechazo, vamos a encontrar predisposición. Entonces hay que llevar las cosas así, hay que ser sabios, por eso es que decía ya que hay que agregar ¿qué? Dominio propio, conocimiento, todo eso que decía que hay que sumar para poder llegarle a la gente, ¿no? Y no ser soberbios como que si alguien no nos recibe la primera ya desechar y todo ese asunto, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero entonces usted se contradice, ¿por qué? Porque el Señor le dijo a los apóstoles que si no los atendían que limpiaran el polvo de las sandalias y se fueran. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ya cuando a uno le cierran la puerta, lo rechazan y todo eso, pero si alguien te da chance de hablar y de comentar y todo eso, no seamos soberbios en ese sentido de, hay gente que no maneja la misma información que nosotros manejamos. Entonces hay que tener paciencia, como la tuvo el Señor con esta mujer. Si usted lee todo el capítulo 4, toda la historia, usted va a ver que si hay algo que caracterizó a por qué el Señor le llegó a esa mujer fue ¿qué? La paciencia, ¿no? Paciente con ella. Esa mujer no sabía ni dónde estaba. ¿Y qué fue lo que ganó el Señor al final con todo eso? ¿Qué fue lo que ganó con la mujer samaritana? ¿Conocen la historia al final? ¿Cómo terminó la historia? ¿Qué ganó? O sea, esa fue una predicadora tremenda, ¿no? Tremenda, porque ella podía llegar a sitios que tal vez el Señor ni podía llegar. ¿Ustedes se acuerdan una vez que el Señor llegó allá de los cerdos y que le salió un endemoniado de Gadara, ¿se acuerdan? Que al Señor no lo dejaron estar ahí, pero que ese endemoniado sí, porque él era de la zona y se fue a predicar a toda la Decápolis, ¿se acuerdan? O sea, él pudo ir a donde el Señor no lo dejaron, pero así son las cosas de Dios, ¿me entiendes? Esas son las oportunidades que hay que aprovechar, porque si uno no lo hace, otro lo va a hacer. Entonces, con esta mujer samaritana, todo lo que el Señor invirtió se desvió para allá, un lugar al que nadie iría supuestamente, con una mujer desubicada totalmente, con paciencia, sin prejuicios, sin contienda, enseñándole, y al final esa mujer fue una tremenda predicadora, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, hermanos, en esto de las matemáticas de Dios, pues tenemos que entender que hay mucho que tenemos que perder si es que queremos ganar algo, ¿no? Hay mucho que tenemos que perder. ¿Perder en qué sentido? Que tenemos que desechar, ¿no? Obviamente en Dios nadie pierde, todos ganan, pero cuando hablo de perder me refiero a que hay que despojarnos, hay que desechar, hermanos. Hay cosas que nos estorban para avanzar, ¿no? Recuerden lo que decía Pablo ahí, con todo ese pergamino, todo ese currículo, pero decía, todas esas cosas para mí son basura, no me sirve de nada, más bien me estorba. Yo lo que quiero es ganar en mi relación con el Señor, ¿no? ¿Amén o no? Bien, entonces, en el versículo 35, más adelante ahí, dice la palabra, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ¿no?
Entonces hay que entender, hermano, que esas son las recompensas. Ahora usted dirá, pastor, pero qué chiste es ese que desecho todas esas cosas para afianzar mi relación con Cristo, pero lo que me espera es una cantidad de trabajo, porque Él dice que la ciega está lista. Bueno, es que ese es lo que nos debe llenar a nosotros ¿me entiende? Lo que nos fortalece, lo que nos hace crecer, lo que nos alimenta, que es el poder servir para el Señor. Recuerde, el servicio es el que lo hace a uno crecer, ¿no? ¿En qué me baso yo para decir eso? Recuerda que unos apóstoles le decían al Señor, Señor, queremos ser los más grandes dentro del reino. Le dije, bueno, ¿ustedes quieren ser los más grandes? Entonces, pónganse a servir, sean los más pequeños, sean los sirvientes más tremendos. Entonces, comprender, hermanos, que hay mucho que hacer en el Señor. O sea, el Señor necesita obreros. Recuerde que por allá Él habla de que mande obreros a su mies, porque la mies está lista. Entonces lo que está diciendo ahí es que ya los campos están listos. Amén. Pero para que Él nos tenga en cuenta, hay muchas cosas que hay que desechar. ¿Para qué? Para recibir otras, ¿no? Hay que desechar para recibir otras. ¿Amén o no? Y en el versículo 36 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, ¿no? Ahí están las recompensas. ¿Qué es lo que queremos ganar? Eso que está ahí. El que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente ¿con quién? Con el que ciega, ¿no? Esa es la recompensa, eso es lo que queremos ganar. ¿Queremos ganar eso? Bueno, tenemos que despojarnos de muchas cosas, ¿no? En el caso del Señor nos mostró, cuando queremos ganar almas, despojarnos, dejar la comodidad, o sea, no tener prejuicios, ser pacientes, ser amorosos, hacer las cosas con amor, todas esas cosas, ¿no? En el caso de Pablo allá, queremos una relación con Cristo, tenemos que despojarnos de cosas naturales, porque no podemos servir a dos señores. Uno no puede servir a dos señores, ¿no? Y el que tiene amistad con las cosas del mundo, tiene enemistad con Dios. Entonces no podemos tener todo. Hay que perder unas cosas, hay que desechar unas cosas, ¿para qué? Para tener otras. Y hermanos, cierro con esto nada más, que está en Proverbios 1:22. Proverbios 1:22, déjeme ver si es exactamente ese. Que es algo que el Señor anhela que nosotros dejemos, que nosotros perdamos, si es que puede llamar a eso, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 1:22? Dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Eso es algo que el Señor quiere que nosotros dejemos, que hay que perder, hermanos. Eso sí hay que perderlo, hay que desecharlo, la simpleza, ¿no? No podemos ser simples. O sea, tenemos un Dios perfecto, un Dios santo. Nosotros no podemos ser simples, ¿no? O sea, ¿por qué? Si no lo dejamos, pues de ahí si usted quiere leerse todo lo demás, dice que si no dejamos la simpleza, lo más probable es que si nosotros no dejamos la simpleza, obviamente no atendamos el llamado del Señor y desechemos cuando Él nos llama, y entonces si Él nos llama y no atendemos, Él dice ahí que me burlaré cuando llegue lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad, y entonces me van a llamar y yo no les voy a escuchar nada, ¿me entienden? ¿Eso lo queremos? No. Entonces, como no queremos eso, ¿qué tenemos que desechar? La simpleza, dejar de ser siervos inútiles. ¿Acuerdan que un siervo inútil cuál es? El que hace lo que le toca, ¿no? Lo que le toca. Imagine, si uno hace lo que le toca y si uno es un siervo inútil, ¿cómo será si uno no hace ni siquiera lo que le toca? No hay calificativo, ¿no? Entonces hay que caminar la milla extra. Acuérdense lo que hablamos alguna vez. Si alguien te pide la túnica, dale la capa también. Entonces, como no queremos eso, deseche la simpleza. ¿Para qué? Dice, bueno, desechaste la simpleza, entonces, mas al que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esa es la recompensa, amén. Dice la palabra que Dios no es injusto, hermanos, y todo lo que se haga para la obra del Señor no es en vano. Todo nos ayuda. Todas las cosas ayudan al que ama al Señor, todo. Pero para eso hay que desechar, porque las matemáticas de Dios, ¿qué dicen? Perdiendo, ganamos. Recuerde, eso va en contra de lo que empezamos la prédica diciendo, estamos en un sistema en el que no hay forma de ganar si no es sumando, ¿no? No, en las matemáticas de Dios sí podemos ganar mucho perdiendo, ¿no? Y Pablo nos dio un ejemplo tremendo, grandes cosas que él construyó, pero que a él no le sirvieron nada. ¿Cuándo lo supo? Cuando tuvo su encuentro personal con el Señor. ¿Amén? Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor, de poder meditar en algo
tan cotidiano, con algo con lo que convivimos tanto, que es las cosas que nos mueven. Hay cosas naturales que nos mueven a hacer cosas, hay anhelos, sueños por los cuales nosotros perseguimos, y eso está bien, porque recuerde, no es malo tener sueños, ¿no? Pero el Señor dice, haz una cosa sin dejar de hacer la otra. Lo natural y lo espiritual son claves. Más importante todavía lo espiritual, porque lo espiritual sustenta lo natural, ¿no? Y si uno es un ser espiritual, si uno es un cristiano espiritual, dice la palabra que el espiritual todo lo juzga, tanto lo natural como lo espiritual. ¿Por qué? Porque ya estuvimos allá, pero ya salimos de allá, ¿no? Entonces, qué importante es eso, hermanos, que sepamos que realmente el cristianismo, que es todo un proceso, como ya lo hemos visto, es una carrera de resistencia, ¿no? Y por eso el Señor insiste tanto en eso. Como decía Pablo allá, para mí no es molesto repetirles tantas cosas, ¿como cuáles? Como que el que persevera, el que se mantenga, el que hasta el final mantenga su antorcha encendida. No sé si alguna vez les conté que por allá en Grecia hay una carrera que se llama la carrera de las antorchas. Es una carrera donde la gente sale desde la salida hasta la meta con una antorcha, ¿no? Y esta no es tanto pasarla, sino el asunto es llegar a la meta con la antorcha encendida, porque hay mucha gente que llega con la antorcha apagada. ¿Para qué? Entonces ahí no es tanto quién gana ni quién fieste, sino quién llegó con la antorcha encendida. Ahí eso es lo que anhela el Señor, que lleguemos ante su presencia ¿con qué? Con la antorcha, y para eso hay que perseverar, ¿no? Hay que esforzarse, hay que dejar la simpleza, como les dije ahorita, ¿no? Bueno, si hubiera alguna persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy entendió de que realmente, pues te digo, o sea, has llevado una vida de nada de ganancia, pérdidas y pérdidas y pérdidas, y pierdes amigos, pierdes familia, pierdes negocio, pierdes autoestima, pierdes amor por ti mismo, o sea, solo pérdidas, nada de ganancias. Bueno, no empezarás a ganar en tu vida en el momento en que empieces a perder esas cosas, y solamente eso lo podrás hacer cuando tú le entregues tu vida a Cristo y por medio de la revelación de su palabra tú entiendas realmente lo que Él anhela para ti. Pensamientos de bien solamente tiene Dios para ti, pero tienes que saber cuáles son los pensamientos de Dios que están aquí en la palabra, ¿no? Entonces, si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video que usted ha entendido eso hoy, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido que tengo que perder muchas cosas si es que quiero ganarte a ti, Señor. Hoy lo entendí. Me he aferrado a muchas cosas que para mí eran valiosas, pero hoy entendí, porque escuché, que de qué me sirve a mí tener todo eso si pierdo mi alma. ¿De qué me sirve? De nada. No quiero perder mi alma, Señor. Quiero estar en una eternidad en tu presencia. Y hoy lo entendí, que tengo que deshacerme de muchas cosas, Señor. Entre ellas de mi religiosidad, creyendo que estaba en una relación contigo cuando realmente no la tengo, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor, yo clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, y quite todo ese pecado que hasta ahorita ha sido un impedimento para poder acercarme a ti, Señor. Que me limpie, Señor, y que a partir de hoy yo pueda ser una nueva criatura, Señor. Y que esa nueva criatura, por medio de tu palabra, pueda llegar a conocerte, servirte, amarte, adorarte, Señor. Y que yo más adelante pueda, como Pablo, decir que no me avergüenzo de ti ni de tu palabra, Señor, porque soy testigo de que hay poder en ella, Señor, para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarlo como siempre, pero acuérdese, ese es el principio nada más. Y si en algo le podemos ayudar, la iglesia Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Domingo, 10 de la mañana, nos reunimos aquí todos los domingos. 87725957 es mi número. Pastor Eber Molina, si en algo yo le puedo ayudar. Y si usted está por los lados de San José, por allá, 8842-2408 es el teléfono del pastor Tibor Mesaros también, que hace parte de la iglesia Efesios 4:23. Hoy, como todos los domingos, a las 8 de la noche, por la 105.9 de la FM, Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, de 8 a 9 también, para que comience a escuchar, ¿no? Escuche palabra, la fe viene por el oír, pero después tiene que meterse
a escudriñar las Escrituras. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.